Siendo las 8:15 en este gobierno de la mañana Z101, quiero al momento de presentarte, Felipe, se me había pasado honestamente ayer, dar nuestras condolencias a una persona que ha hecho servicio público y que, bueno, a perder a su madre siempre va a ser una tragedia en cualquier situación. Robert de la Cruz, nuestro acompañamiento en medio del dolor pues padecido durante esta semana, un amigo de la prensa en general, tanto en sus funciones como fuera de ellas. Lamentando muchísimo el proceso por el que está atravesando el amigo de la Cruz. Ahora sí, damos los buenos días y es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate. Muy buenos días, don Álvaro Albelo Hijo. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez León. Doña Isabel Rodríguez, buenos días al país. Yo me uno a esa condolencia. Conversé con Robert, momento en que iban trasladando el cadáver de su madre para Higüey. La misa va a ser a las 5 de la tarde allá en la iglesia de Higüey. Recordaba que él también perdió a su padre en un accidente de tránsito hace pocos años. Y de verdad que cuando conversaba con él le decía que cuando uno pierde a su madre, lo único que uno le tiene que pedir a Dios es mucha fortaleza para que ayude a uno a salir por un tránsito tan difícil como ese. Así que un abrazo, Robert, en la distancia, y tú sabes que estamos contigo. Miren, a veces estos debates políticos son muy interesantes porque aquí hay una especie como de juegos mentales y la psicología social y la psicología popular juega un rol determinante en los debates políticos. Entonces nosotros estamos como si fuéramos un juego mentales. Y lo que ponen en marcha esos juegos mentales, a veces piensan que su capacidad mental, su IQ, su coeficiente intelectual, se lo da el poder. Entonces cuando tú estés en el poder, te pone inteligente, porque el poder es una cosa tan grande y tan afrodisíaca, pero eso es para todo el mundo, no es para los que están, no, para los que se fueron también. El poder es una cosa tan grande y tan afrodisíaca. Por fin lo reconoce. No, pero eso es intrínseco del poder. Eso es intrínseco del poder. Porque eso hay un tema de una conducta individual que independientemente por donde tú andes, independientemente de todo, tú tienes una formación y tú operas en función de tu formación. Eso que dice Felipe, muchos autores y gente que ha pasado por el poder, como él dice, lo refrenda, lo suscribe, como el tema del ritual del poder. Claro. Tú tienes dos individuos, por ejemplo, de formaciones distintas, de ocupaciones distintas, pero los dos le pones un chofer, una placa oficial, un policía, un militar, un tipo que le pone la sombrilla si llueve, el que le pone la mano abajo al agua, al coco si se cae una gotita. ¿Ustedes recuerdan la foto? Sí. Y el ritual del poder es engañoso. No. Entonces tú tienes que tener una capacidad mental muy fuerte para tú entender que tú estés en una burbuja. Exactamente. Yo, por ejemplo, temporal. Yo, por ejemplo, tuve un privilegio, porque para mí fue un privilegio, trabajar 8 años con un vicepresidente de la República. Yo nunca me negué a tener placa oficial, porque yo decía que tener placa oficial era un gancho. Pues si de repente tú de emergencia te quieres subir arriba de una acera, me estoy subiendo encima de una acera, estoy viendo una ley, pero bueno, es un ciudadano común y corriente. Pero si lo hago con una placa de 3 números, va a decir, mire, es un abuso de poder. Me resistí a tener militares que me podía corresponder, porque yo me tenía que decirle al general que estaba como un jefe de la escolta militar del vicepresidente don Rafael Alburquerque, que necesito que me den un militar como chofer. Nunca tuve eso. O sea, porque yo viví una experiencia en la época de Balaguer. Como yo cubrí la fuente del Palacio en la época de Balaguer, yo vi tanta torre caer. Vi ese gobierno de Salvador Jorge Blanco, cómo esas torres se caían, cómo salió Fulgencio del país, cómo salió Michelén, cómo terminó Rafaelito Flores Estrella, prácticamente, que Dios lo tenga en gloria, a los 3. Pero Felipe, basta con preguntarse dónde están los ministros más importantes, incluso el gobierno de Hipólito Mejía, que es más cercano, del primer gobierno de Leonel Fernández, ¿dónde están? Sí, pero son gobiernos más cercanos. Los ministros del gobierno pasado. Correcto. Y que conste Felipe, que me parece que es un espíritu que compartimos, no estamos diciendo que los puestos de importancia en el Estado
deban carecer de ese acompañamiento. No. Lo que yo pienso que es interesante aquí el comentario de Felipe es que la gente no se aferre a lo que es temporal, a aquello que se queda con el puesto, que se queda con la investidura. Porque oye, la mayor presión, José Luis, que tú recibes de tu entorno. Pero claro. De tu entorno es que presión. te dice a ti, mira, a ti te dieron la oportunidad para hacerte rico. Si perdiste la oportunidad, ahora te jodiste. Entonces no te perdonan que tú dures 8 años trabajando en una institución y no pública le consiga esto, y salga como está. Porque la sociedad aquí hay una doble moral con el tema de la corrupción. Triple, diría yo. O triple. Entonces tú tienes ese tema, el tema de los juegos mentales. Entonces el poder es tan afrodisíaco que te da una capacidad para tú intentar manipular una sociedad. Y lo digo con el tema que tiene que ver con la modificación constitucional. Bueno, la modificación a la Constitución de la República se da en un escenario, un planteamiento que el presidente ha dicho, bueno, nosotros queremos un ministerio público independiente. Entonces yo hago un contrapeso. Bueno, pero tenemos 18 meses, 15 meses diciéndome a mí que tenemos un ministerio público independiente. Entonces cuando nos vamos al ordenamiento jurídico del ministerio público, descubrimos que ciertamente tenemos un ministerio público independiente. Ciertamente tenemos un ministerio público independiente porque yo decía ayer, yo no me imagino al presidente de la República nombrando un fiscal de Santiago por decreto, como se hacía antes. Lo nombra un órgano del poder del Ministerio Público, que es el Consejo. Y el gobierno, el presidente, el Poder Ejecutivo, solamente tiene facultad para nombrar 7 procuradores adjuntos, que tiene que ver la parte administrativa y áreas específicas. Y tú tienes, obviamente, a un procurador general de la República. Pero me interesa esa discursiva y la veo muy positiva. La tuvo la Fuerza del Pueblo cuando se retiró de la mesa, diciendo que el actual Ministerio Público es independiente. Y me gusta ese discurso, que reconozcan que la actual Procuradora General de la República es una figura independiente y que está haciendo investigaciones imparciales. Ahora, pero es que el Ministerio Público es independiente desde el año 2011. Qué bueno que se reconoce. Creó la ley pero independientemente de eso, lo que no podemos jugar en la lógica que tú planteas es al elemento que está en juego y que se pretende blindar, que es la propuesta del Poder Ejecutivo. Ahí voy ahora. Y es lo que el presidente de la República quiere, es precisamente esa es la motivación. prescindir de ese derecho. No, pero yo estoy de acuerdo con eso. Dejar que esa facultad se le atribuya a otro órgano. Pero discúlpame, yo estoy de acuerdo contigo, porque por eso hablo de juegos mentales. Y ese es el argumento, y esa es la motivación de la modificación de la Constitución de la República. Estamos motivando una modificación de la Constitución. Observa que el presidente en su discurso en el día de ayer no habla de las otras reformas. No habla de las otras reformas que son tan o más importantes que el mismo Ministerio Público. El presidente no habla de las otras reformas. El presidente habla exclusivamente, él está motivando su reforma alrededor de un Ministerio Público independiente porque nosotros estamos sumergidos en una ola anticorrupción. Entonces, como estamos sumergidos en una ola anticorrupción, nosotros necesitamos un Ministerio Público independiente, pero los que se oponen a la modificación constitucional, esos que se oponen, no quieren un Ministerio Público independiente porque lo que quieren es que se siga con la corrupción. Eso es lo que dan a entender. No es verdad, esa es la lógica, ¿verdad? Gracias por el aporte al comentario, que tú eres brillante, Conde. No. Esa es la lógica de mi comentario. Brillante. Brillante. Entonces, mi admiración siempre. ¿Y dónde están los otros? Me quito el sombrero, ¿eh? ¿Dónde están los otros planteamientos? ¿Dónde están los otros planteamientos de la reforma? Ahora, ¿qué resulta con este Ministerio Público Independiente? Que cuando tú analizas la reforma constitucional, lo que nosotros queremos es tener el control del Ministerio Público. Entonces, estamos planteando una reforma política y queremos llevar la discusión de una reforma política a un debate de carácter social para entonces tirarle encima a los actores políticos que se oponen a esa reforma, que es un tema de visión. Tú dices que tenemos un Ministerio Público Independiente. La Constitución de la República establece un Ministerio Público Independiente porque lo consagra la Constitución de la República. Y hay una ley del Ministerio Público que establece la forma en cómo se cogen los procuradores y se adjuntan y cómo se cogen los fiscales. Y admitimos que tenemos hoy un Ministerio Público Independiente, pero queremos motivar una reforma constitucional alrededor de algo que ya tenemos. No, hombre. Entonces queremos llevar esto al Consejo Económico y Social y dice participación ciudadana. Es una pena porque ahí podemos ver que no hay una madurez política. Pero ustedes son actores políticos. Porque participación ciudadana, todos sus dirigentes son parte
de los equipos estratégicos de campaña del Partido Revolucionario Moderno, y hoy todos ustedes están en puestos públicos. Obviamente que esa posición de ustedes tiene que coincidir con la posición del gobierno, señores de Participación Ciudadana. Si quienes no tienen autoridad moral aquí para hablar de ese tema son ustedes, quienes no tienen madurez política porque quieren vivir comiéndose el pecado sin mojarse los ruedos de los pantalones a la orilla del río, ni montarse en una yola y meterse a alta mar a pecar, son ustedes. Entonces no me pueden venir a hablar de inmadurez política, porque se supone que si hay una mesa del debate alrededor del tema de la Constitución y un partido político expresa una posición en un documento de 7 páginas, que parece que Participación Ciudadana no lo ha leído, 7 páginas expresando las razones por las cuales se opone a una reforma constitucional, no hay que discutir nada. ¿Y qué es lo que hay que discutir? Y se establece propuesta, es que no hay propuesta. Pero Felipe, es que el tema es que lo que está planteando, la motivación que tiene el presidente de la República en estos momentos, que es una motivación que él tiene, que no tengo por qué criticarle en estos momentos, ya está contemplada en la Constitución de la República, de acuerdo a la propia Constitución. Entonces, a mí que no me vengan a hablar con ese cuento. Entonces, pero aquí lo que yo quiero solamente reseñar es que al rehuir el debate, es que reducen su talante moral frente al país, porque eso mismo que dijeron en esos legajos, en esas hojas, pudieron haberlo dicho confrontando las ideas, porque si bien hay cosas que no requieren y que yo particularmente he dicho aquí que no comparto y que ahí en eso estamos tal vez alineados, hay alguna propuesta que yo no comparto, pero el escenario para discutirlo es ese escenario. Es que no, entonces es que ese no es el escenario. El escenario es el Congreso. Pero y por eso pero bueno, perdón, solamente solo se están retirando de esa comisión, no del resto, por tanto, están legitimando esa comisión para los demás debates. Pero es que esa comisión es una comisión estrictamente para el debate de aspecto constitucional. Porque es que hay varias mesas. Hay varias mesas de discusión. Por eso, entonces, las demás mesas son válidas. Pero espérate, pero es lo mismo que estamos planteando. Si tú tienes una mesa de debate constitucional y se saca una comisión y se fija un partido político su posición frente a ese debate, ya no hay más nada que hacer, porque al fin y al cabo es una reforma de carácter político. Por eso el presidente comenzó al revés. Porque ahora el presidente está llamando a los partidos políticos a firmar un acuerdo y a dialogar con los partidos políticos, cuando debió comenzar por ahí. ¿Y quién ha dicho que el Consejo Económico y Social es un escenario para tú debatir una reforma de carácter político? Vamos a politizar el tema. Claro que es un debate político y voy a explicar por qué es un debate político. Pero en las reformas constitucionales o en cualquier reforma de gran importancia, de gran calado, es importante lograr el más amplio consenso, y este es el espacio que se ha propuesto para ese debate, para que todas las fuerzas sociales, las fuerzas políticas se expresen en ese espacio. Tengo que terminar mi comentario, hermano. Yo sé que los debates son importantes, pero si cada vez que intervengo tú me intervienes, entonces no voy a poder concluir. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones específicas? Bueno, que se va a modificar, que no se van a modificar ningún otro aspecto de la Constitución, dice el presidente de la República. Pero venga acá. Y después que te abre esa caja de Pandora en el Congreso Nacional, y en ese Congreso Nacional se vaya al propósito político final que tiene esa reforma, yo pregunto, ¿qué va a decir después el presidente de la República? No, es que tenemos un Congreso independiente y la Asamblea es soberana, porque la Constitución de la República establece que la Asamblea es soberana. Y después que se hable de la Asamblea, esa Asamblea tiene facultad para modificar todos los artículos, independientemente que el presidente quiera o no quiera que en un momento determinado eso se modifique o no se modifique. Porque después que esa Asamblea Legislativa se abre ahí no hay control de nada. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Primero, aquí hay una crisis de confianza, presidente. Aquí hay una crisis de confianza. ¿Por qué hay una crisis de confianza? Porque fue el Partido Revolucionario Moderno que hizo un pacto con las altas cortes, con otro partido político que no le correspondía. Aquí se hizo un pacto ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue el Partido Revolucionario Moderno que le atribuyó a un partido minoritario, en violación a la ley y a la propia Constitución de la República, la categoría de segunda mayoría, para garantizar en el Consejo Nacional de la Magistratura una representación de ese partido político. Entonces, eso no fue una intervención del Poder Ejecutivo.
Me van a decir a mí que lo que se hizo en el Senado de la República estaba aislado de una decisión política del Poder Ejecutivo. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces aquí hay una crisis de confianza. ¿Y qué me garantiza a mí? Que con lo que ocurrió ahí en ese Congreso, para garantizarle a la fuerza del pueblo una segunda mayoría que no tenía ni constitucional ni legalmente, porque todavía hoy usted va a la Junta Central Electoral y pide el registro de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, y todos esos senadores que pasaron a la fuerza del pueblo están dentro como legisladores electos por el Partido de la Liberación Dominicana. Y en función de eso se violó. Entonces, aquí hay un tema de crisis de confianza. Y le voy a decir lo siguiente. El propósito es político y le voy a explicar por qué. Porque el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader ganaron las elecciones con una muleta. Ganaron las elecciones con una muleta. Y esa muleta se llama Fuerza del Pueblo en base a un pacto político y electoral. Y están conscientes que el proceso de distanciamiento que ha venido teniendo esa organización política del gobierno lo coloca en su techo real. Y hoy todas las encuestas, todo el político sabe en qué nivel está cada partido. Y hoy el Partido Revolucionario Moderno está por debajo del 40% como organización política. Entonces el presidente sabe que no puede construir una mayoría en primera vuelta electoral que le permita ganar las elecciones. Y una vez abierta esa compuerta, el propósito es modificar, óigame bien, el mecanismo de elección del presidente de la República con el tema del 50% más uno. Porque aquí estamos obligados a una segunda vuelta electoral en el actual escenario político, salvo que la fuerza del pueblo no vuelva a pactar políticamente con el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Pero si al día de hoy se mantiene el escenario político hasta el año 2024, yo le puedo asegurar a ustedes que va a haber una segunda vuelta. Y eso es lo que no quiere enfrentar el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno, esa segunda vuelta electoral, porque saben ahí que le va a ser difícil reconquistar el poder. Llévatelo, Cundo.